Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast La Tierra en Movimiento, procesos que moldean nuestro planeta. Hoy hablaremos sobre algo que está presente todo el tiempo, aunque no lo notemos. Los cambios de la Tierra. Es fácil pensar que nuestro planeta es estático, que las montañas, los valles y las costas siempre han estado ahí. Pero la verdad es que la Tierra está viva y en constante transformación. Lo que parece estable en realidad es el resultado de millones de años de procesos que ocurren dentro y fuera de ella. Así es, y por eso decidimos dividir nuestra charla en 5 partes, para entenderlo mejor. Empezaremos con los procesos geodinámicos externos, luego hablaremos sobre la formación de montañas, el origen y evolución de los continentes, y finalmente haremos una reflexión sobre cómo todos estos procesos se conectan. Lo que queremos es que al final del episodio, cada uno de nosotros y ustedes que nos escuchan se lleven una visión más completa del planeta, entendiendo que cada cambio tiene una causa y una consecuencia. A mí siempre me ha parecido fascinante cómo todo encaja. Si lo piensas, lo que pasa en la atmósfera afecta a las rocas, lo que ocurre bajo tierra cambia los océanos y todo eso influye en la vida. Nada está aislado, todo lo que pasa en la Tierra es parte de un gran sistema dinámico que interactúa sin parar. Y justo ahí entran los procesos geodinámicos externos. Son esos fenómenos naturales que ocurren en la superficie del planeta y que, aunque parezcan lentos o insignificantes, con el tiempo transforman completamente el paisaje. Hablamos de la erosión, la meteorización, el transporte y la sedimentación. Son procesos controlados principalmente por el clima, el agua, el viento y el hielo. Y lo más impresionante es que no se detiene nunca. Todos los días, en todas partes del mundo, hay montañas que se desgastan, ríos que tallan nuevos caminos, costas que retroceden y desiertos que cambian de forma. Esos pequeños cambios, acumulados durante millones de años, son los que han dado forma al planeta que conocemos. Los procesos geodinámicos externos son como el lado superficial de la historia de la Tierra. Son los que modifican el relieve creado por las fuerzas internas del planeta, mientras los procesos internos construyen, los externos desgastan. Y eso es lo que mantiene el equilibrio. Por ejemplo, cuando una cordillera se eleva debido al movimiento de placas tectónicas, inmediatamente la lluvia, el viento y los glaciares comienzan a erosionarla. Es un ciclo interminable de creación y destrucción. Exacto, y cada uno de esos agentes tiene su propio papel. La meteorización es el primer paso. Es cuando las rocas se rompen o se alteran sin desplazarse. Puede ser física, como cuando el agua entre las grietas se congela y las hace estallar, o química, cuando los minerales se transforman por reacciones con el agua o el oxígeno. Este proceso debilita las rocas y las deja listas para ser transportadas por otros agentes. Después viene la erosión, que es cuando esos materiales ya alterados son removidos y llevados a otros lugares. Los ríos, por ejemplo, son expertos en eso. Si alguna vez han visto un valle fluvial, verán cómo el agua ha cortado la roca durante miles de años. En Perú tenemos ejemplos increíbles como el Cañón del Colca, una maravilla que se formó justamente por la acción constante del río Colca. Y no olvidemos el viento, que también cumple un papel importante en regiones desérticas, como el Sahara o la costa sur peruana. El viento puede tallar las rocas, mover dunas y hasta cubrir pueblos enteros con arena. Es impresionante pensar que algo tan invisible pueda moldear el paisaje de manera tan poderosa. El hielo también es un agente de cambio brutal. En las zonas polares y las montañas más altas, los glaciares funcionan como enormes cuchillas que tallan valles y montañas. Cuando retroceden, dejan huellas que muestran cómo el terreno fue modificado. En los Andes peruanos, por ejemplo, hay valles glaciares espectaculares, que son testimonio de esas épocas más frías del planeta.
y cuando esos materiales transportados llegan a su destino, ocurre la sedimentación. Los sedimentos se acumulan en capas, muchas veces en el fondo de ríos, lagos o mares. Con el tiempo, esos depósitos pueden compactarse y transformarse en nuevas rocas sedimentarias. Es decir, lo que hoy se destruye puede convertirse mañana en algo nuevo. Ese es el ciclo perfecto: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Cada parte del proceso depende de la anterior, y todas juntas mantienen la superficie terrestre en constante cambio. Es como si la Tierra respirara a través de estos procesos. Y hay algo más. Estos procesos no solo cambian el relieve, también afectan al ser humano. Las inundaciones, los deslizamientos, la erosión costera son fenómenos naturales, pero pueden volverse desastres cuando se combinan con actividades humanas mal planificadas. Por ejemplo, cuando se deforestan montañas o se construyen casas en laderas inestables, se altera el equilibrio natural. Totalmente. Es importante entender que no podemos detener estos procesos, pero sí podemos convivir con ellos de forma inteligente. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo se utilizan terrazas agrícolas para evitar la erosión del suelo, o se reforestan zonas degradadas para proteger las cuencas. La geodinámica externa no solo explica cómo cambia la Tierra, sino también cómo debemos adaptarnos. Lo que más me gusta de ese tema es que nos enseña paciencia. La Tierra cambia lentamente, pero sin descanso. Lo que hoy parece una simple lluvia o una brisa de viento, en realidad está esculpiendo el futuro del planeta. Y lo hace sin necesidad de prisa. Porque el tiempo geológico no se mide en días, sino en millones de años. Exactamente. Es como si el planeta tuviera su propio ritmo, y nosotros como humanidad somos testigos de apenas un segundo en esa larga historia. Lo importante es aprender a leer las huellas que la Tierra deja, porque ahí está escrita su memoria. Y podríamos decir que esos procesos son también los que crean los paisajes que admiramos. Los valles verdes, las montañas, los cañones, las mesetas, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene detrás millones de años de trabajo de la naturaleza. De hecho, si lo pensamos bien, los procesos externos son los que dan vida a la superficie del planeta. Gracias a ellos se forman los suelos donde crecen las plantas, los ríos que dan agua y los ecosistemas que dependen de esos recursos. Sin erosión, sin transporte, sin sedimentación, la Tierra sería un lugar completamente distinto, tal vez estéril. Y esa es una gran lección. Los procesos que parecen destructivos en realidad también crean. La erosión no solo desgasta, también renueva. El viento no solo arrastra, también moldea. El agua no solo corta, también alimenta. Todo tiene un propósito en el equilibrio natural. Creo que ese es el mensaje principal de esta primera parte. Los procesos geodinámicos externos nos recuerdan que la Tierra es movimiento, cambio y transformación constante. Y que, aunque no los veamos todos los días, están moldeando el mundo bajo nuestros pies. Después de hablar sobre cómo los procesos externos transforman la superficie de la Tierra, ahora pasemos a otro fenómeno impresionante, la formación de montañas, o como se le conoce científicamente, la orogénesis. A veces, pensamos que las montañas siempre han estado ahí, pero la verdad es que tienen un origen dinámico y profundo. Se forma a partir de la enorme energía que proviene del interior de la Tierra. Cuando las placas tectónicas chocan, se pliegan o se fracturan, empujando la corteza hacia arriba. Exacto, y ese movimiento no es algo repentino, sino un proceso que puede durar millones de años. Las montañas son, en realidad, el resultado visible de la fuerza interna del planeta. Un ejemplo claro es la cordillera de los Andes, que se formó por el choque entre la placa Nazca y la placa sudamericana.
Esa colisión elevó el terreno y sigue activa hasta hoy en día. De hecho, los Andes todavía crece unos milímetros cada año. Y no solo los Andes. Si miramos otras regiones del planeta, encontramos ejemplos igual de sorprendentes. El Himalaya, por ejemplo, surgió cuando la India chocó con Asia hace unos 50 millones de años. Este proceso todavía continúa, por eso el monte Everest sigue elevándose lentamente. Es impresionante pensar que montañas tan gigantes siguen creciendo ante nuestros ojos, aunque no podamos notarlo a simple vista. Y lo interesante es que no todas las montañas se forman del mismo modo. Algunas surgen por plegamientos, cuando las capas de roca se doblan como si fueran una alfombra empujada por debajo. Otras nacen por fallas, cuando bloques de la corteza se fracturan y una se eleva. Y también hay montañas volcánicas que se forman por acumulación de lava, cenizas y materiales expulsados desde el interior del planeta. Las montañas volcánicas son un espectáculo aparte. Pensemos en el Misti o el Ubinas, en el sur del Perú. Son montañas jóvenes que todavía muestran actividad. A través de ellas podemos ver cómo la Tierra libera su energía interna. Además, estos volcanes han sido parte importante de la historia de las comunidades que viven cerca. No solo como amenaza, sino también como fuente de vida, porque los suelos volcánicos son increíblemente fértiles. Es cierto, y es importante recordar que la formación de montañas no solo cambia el paisaje, sino que también altera el clima y los ecosistemas. Cuando una cordillera se eleva, puede desviar corrientes de aire, crear zonas húmedas a un lado y desiertos al otro. Por eso, regiones como la sierra peruana tienen climas tan distintos en comparación con la costa o la selva. Y lo que me parece fascinante es que, aunque las montañas parezcan símbolos de estabilidad, en realidad están en constante cambio. No solo crecen, también se erosionan. Los mismos procesos externos de los que hablamos antes, el agua, el viento, el hielo, desgastan lentamente esas enormes estructuras. Por eso, algunas montañas antiguas hoy son suaves colinas. Sí, y ese desgaste también forma parte del ciclo geológico. Los materiales que se desprenden de las montañas por erosión terminan en los ríos, luego en los valles o en el mar, donde se acumulan como sedimentos. Con el tiempo, esos sedimentos puedan transformarse en nuevas rocas, que luego serán empujadas otra vez hacia arriba. Es como si la Tierra reciclase constantemente sus propios materiales. Podríamos decir que las montañas nacen, crecen y envejecen. Al principio es una estructura joven, con picos agudos y relieves abruptos. Luego el tiempo y la erosión las avisan. Finalmente puede quedar reducida a mesetas o sierras bajas, pero nada se pierde. Lo que fue montaña un día puede ser el suelo fértil de un valle al siguiente ciclo geológico. Y además de su importancia geológica, las montañas tienen un valor cultural inmenso. En muchas civilizaciones fueron consideradas lugares sagrados o centros de poder. Los incas, por ejemplo, veían a las montañas, las apus, como espíritus protectores. Esa conexión espiritual con la geografía demuestra que las montañas no solo son formaciones físicas, sino también símbolos de vida, fuerza y sabiduría ancestral. Eso es muy cierto, y si pensamos en las montañas desde una perspectiva ecológica, también son el hogar de miles de especies que no podrían vivir en otro lugar. Las diferentes altitudes crean pisos ecológicos con climas y ecosistemas únicos. En los Andes, por ejemplo, encontramos desde desiertos fríos hasta selvas de montaña, todo dentro de una misma cordillera. Otro punto interesante es cómo las montañas influyen en los seres humanos. Muchas de las principales fuentes de agua dulce del mundo nacen en las montañas. Los glaciares, los manantiales y las lluvias concentradas en las alturas alimentan los ríos que bajan hacia las ciudades. Por eso, cuando el cambio climático derrite los glaciares, no solo perdemos paisajes, sino también recursos vitales.
Y esa es una realidad que ya estamos viviendo. En el Perú, por ejemplo, glaciares como el Pastoruri se están reduciendo rápidamente. Eso afecta a las comunidades andinas que dependen del deshielo para su agricultura y consumo. Es un recordatorio de que los procesos naturales también pueden volverse vulnerables por nuestras propias acciones. Entonces, podríamos decir que las montañas no solo muestran la fuerza interna de la Tierra, sino también muestran responsabilidad frente a ellas. Entender cómo se forman y cómo cambian nos ayuda a valorar su fragilidad. No son eternas y necesitan ser protegidas. Estoy totalmente de acuerdo. Las montañas representan la historia viva del planeta. Como la Tierra ha respirado, se ha movido y ha reinventado a lo largo del tiempo. Y nosotros, como parte de ese sistema, debemos aprender a convivir con esos cambios en lugar de ignorarlos. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, podríamos decir que las montañas son el resultado visible de las fuerzas invisibles del planeta. Son el punto de encuentro entre los procesos internos y externos, entre la creación y la erosión, entre lo profundo y lo superficial. Y aunque cambien lentamente, su existencia lo transforma todo: el clima, los ecosistemas y nuestras propias culturas. Ahora que entendimos cómo se forman las montañas, toca hablar del origen de los continentes, que es uno de los temas más fascinantes de la geología. A veces se nos olvida que los continentes no siempre estuvieron donde están hoy. La Tierra, en sus primeros millones de años, era un planeta muy distinto, con una superficie incandescente, en continua transformación, y donde todavía no existían los océanos ni las masas de tierra como los conocemos ahora. Exactamente. En ese entonces la superficie terrestre era una corteza joven, delgada e inestable, que se enfriaba poco a poco. Los primeros fragmentos continentales surgieron del enfriamiento del magma y de la acumulación de materiales menos densos que flotaban sobre el manto. Esos fragmentos se fueron fusionando con el paso del tiempo hasta formar lo que los geólogos llaman cratones, los núcleos más antiguos de los continentes actuales. Y estos cratones son como los cimientos del planeta. Algunos tienen más de 300.500 millones de años, lo que nos habla de una historia geológica larguísima. Se formaron a través de erupciones volcánicas, choques de microplacas y procesos de fusión en el interior de la Tierra. Poco a poco, esos bloques primitivos se unieron para formar masas continentales más grandes. De hecho, si seguimos la línea del tiempo geológico, los científicos creen que hubo varias versiones del planeta con diferentes supercontinentes. El primero se le conoce o se llama Valvara, luego vino Rodinia, más tarde Panotia y finalmente Pangea, que existió hace unos 300 millones de años. Este último es probablemente el más famoso, porque de él se originaron los continentes que conocemos hoy. Sí, Pangea era una enorme masa de tierra rodeada por un solo océano, llamada Pantalaza. Imaginen, toda la Tierra unida en un solo bloque continental. Pero con el tiempo, las fuerzas internas del planeta comenzaron a fragmentarlo. Las placas tectónicas se movieron lentamente, abriendo grietas, formando mares interiores y separando las tierras. Así nació el Atlántico, y se formaron América, África, Europa, Asia y Oceanía, como los conocemos hoy en día. Lo interesante es que este proceso no fue algo que sucedió de golpe. La deriva continental, como propuso Alfred Wegener en 1912, es un movimiento constante. Wegener fue el primero en plantear la idea de que los continentes se desplazan lentamente sobre el manto terrestre. Aunque en su época fue muy criticado, sus teorías más tarde se confirmaron gracias al estudio de las placas tectónicas. Y una de las pruebas más convincentes fue el hallazgo de fósiles idénticos en continentes separados por océanos.
Por ejemplo, fósiles del reptil Mesosaurus se encontraron tanto en Sudamérica como en África, lo cual no tendría sentido si esos continentes siempre hubieran estado separados. Esa evidencia, junto con las coincidencias geológicas y climáticas, demostró que en algún momento formaron parte de una misma masa terrestre. También hay pruebas magnéticas. Las rocas conservan una especie de huella del campo magnético terrestre en el momento en que se formaron. Al comparar esas huellas en diferentes continentes, los científicos notaron que coincidían perfectamente, como piezas de un rompecabezas. Así se pudo reconstruir cómo los continentes se movieron y rotaron a lo largo del tiempo. Y es increíble pensar que ese movimiento todavía continúa. Cada año, América del Sur se aleja unos centímetros de África. Australia se mueve hacia el norte y el océano Atlántico se ensancha lentamente. Aunque no percibamos, la Tierra está viva y en constante transformación. Lo que hoy conocemos como continente podría no ser igual dentro de unos millones de años. Incluso los científicos creen que dentro de unos 250 millones de años se formará un nuevo supercontinente, al que llaman Amasía o Pangea Última. Según los modelos de deriva continental, los océanos actuales podrían cerrarse y los continentes volverse a unirse, repitiendo el ciclo geológico. Es como si la Tierra respirara a lo largo de los milenios, se expande, se fragmenta y vuelve a unirse. Y todo esto nos hace reflexionar sobre la escala del tiempo geológico. Los cambios que moldean los continentes son tan lentos que superan por completo a la vida humana. Sin embargo, sus efectos son enormes. Crean nuevas cadenas montañosas, modifican el clima y cambian la distribución de los seres vivos. Cada desplazamiento continental altera la historia del planeta. Sí, y esos movimientos también explican muchos fenómenos actuales. Por ejemplo, la actividad sísmica en zonas como el Cinturón de Fuego del Pacífico o la presencia de montañas jóvenes como los Andes y el Himalaya. Todo está conectado con el desplazamiento y la colisión de las placas tectónicas. Incluso la distribución de los recursos naturales está relacionada con el origen de los continentes. Las zonas donde antiguamente hubo colisiones de placas suelen concentrar minerales valiosos como el oro, el cobre o el hierro. Esto explica por qué el Perú, situado en el borde de una placa activa, tiene una geología tan rica y diversa. Y si miramos el mapa del planeta con una perspectiva más amplia, nos damos cuenta que los continentes no son entes estáticos, sino fragmentos flotantes, que se mueven sobre el océano de roca semilíquida. Esta imagen, aunque difícil de imaginar, nos ayuda a comprender que la Tierra es dinámica por naturaleza. Es cierto, y además demuestra que la historia de los continentes también es la historia de la vida. Cuando las tierras se separaron, las especies quedaron aisladas y siguieron caminos evolutivos distintos. Por eso tenemos biodiversidades únicas en cada región, animales y plantas que solo existen en un continente porque su evolución fue independiente del resto. En otras palabras, el origen de los continentes no solo moldeó la geografía, sino también la biología, el clima y hasta la historia humana. Sin esos movimientos, no existirían las montañas que admiramos ni las diferencias entre los paisajes del mundo. Y es hermoso pensar que todo lo que vemos hoy, las playas, los valles, los desiertos, las montañas, provienen de un mismo origen común, una tierra en movimiento que nunca ha dejado de reinventarse. Exactamente. Así como las montañas se elevan y se erosionan, los continentes también nacen, se separan y se transforman. Todo forma parte del mismo ciclo de energía que mantiene vivo al planeta. Entonces, ¿el ciclo de los continentes nos enseña que nada en la Tierra es permanente? Lo que hoy parece estable, mañana puede cambiar. Y eso, lejos de ser una amenaza, es parte del equilibrio natural del planeta. Sí,
Es una lección de humildad. La Tierra lleva millones de años moviéndose y nosotros apenas estamos aquí por un instante. Pero en ese breve tiempo podemos aprender mucho de su historia y sobre todo comprender la importancia de cuidarla. Después de entender cómo se originan los continentes, vale la pena preguntarnos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de evolución, no solo nos referimos a su desplazamiento físico, sino también a los cambios en su forma, clima, ecosistema y composición geológica. La Tierra es como un ser vivo. Su superficie se transforma, se adapta, se desgasta y se renueva constantemente. Totalmente. La evolución continental ha pasado por diferentes etapas marcadas por la fragmentación y la unión de masas terrestres. Cuando Pangea se separó, los continentes comenzaron a alejarse unos de otros, formando océanos y nuevas cadenas montañosas. Esa separación no solo fue geográfica, también modificó el clima global, las corrientes oceánicas y la vida misma. Exacto, porque cuando los continentes se movieron, cambiaron las rutas del viento y del agua. Eso influyó directamente en la distribución del calor en el planeta. Por ejemplo, cuando América del Sur se unió con América del Norte a través del Istmo de Panamá, hace unos 3 millones de años, se alteraron las corrientes marinas del Atlántico y del Pacífico, lo que a su vez modificó el clima global y permitió una gran migración de especies entre ambos continentes. Y eso demuestra que la evolución de los continentes no solo es un asunto geológico, sino también biológico. Cada movimiento de placas generó nuevas condiciones ambientales que impulsaron la evolución de las especies. El aislamiento geográfico, por ejemplo, hizo que animales en África evolucionaran distinto a los de América o Asia. Así surgieron faunas únicas como los marsupiales australianos o los lemures de Madagascar. Es increíble pensar cómo la posición de un continente puede determinar qué tipo de vida prospera allí. Además, a lo largo del tiempo, los continentes han pasado por glaciaciones, eras tropicales, erupciones masivas y cambios en la atmósfera. Cada uno de esos eventos transformó su apariencia y su biodiversidad. Por ejemplo, durante la era paleozoica, casi todo el planeta estaba cubierto de mares, poco profundos. Pero con el tiempo, la elevación del terreno formó las grandes masas terrestres que hoy conocemos. Sí, y no olvidemos que los continentes siguen evolucionando hoy. Aunque parezca que están quietos, cada año se mueven unos pocos centímetros. Este movimiento lento pero constante ha formado nuevas montañas, ha hundido otras regiones y ha modificado los bordes continentales. De hecho, en el futuro lejano, los continentes podrían volver a unirse en un nuevo supercontinente, repitiendo el ciclo que comenzó con Pangea. Además, la evolución de los continentes está estrechamente relacionada con la historia climática del planeta. Cuando las masas de tierra se mueven hacia los polos, el clima tiende a enfriarse. Cuando se acercan al ecuador, se vuelve más cálido. Eso ha determinado los grandes periodos de glaciaciones y deshielos que marcaron la historia de la Tierra. Y esos cambios climáticos han tenido un impacto directo en la vida. Por ejemplo, las glaciaciones del Pleistoceno obligaron a muchas especies a migrar o adaptarse a nuevos entornos. Los continentes, al desplazarse, no solo cambiaron la forma, sino que transformaron el curso de la evolución biológica. Es decir, la historia de los seres vivos está escrita sobre el movimiento de las placas tectónicas. De hecho, si lo pensamos bien, la evolución de los continentes es una historia de destrucción y creación constante. Las montañas se levantan y se erosionan, los océanos se abren y se cierran, los desiertos aparecen donde antes hubo bosques. Todo ese movimiento genera diversidades geográficas y biológicas. Sin estos cambios, la vida tal como la conocemos no existiría. Es cierto, y también es interesante cómo los continentes guardan memoria de su evolución de las rocas.
Cuando los geólogos estudian los estratos y los fósiles, pueden reconstruir los antiguos climas y paisajes del planeta. En el Perú, por ejemplo, los fósiles marinos hallados en la sierra demuestran que esas regiones alguna vez estuvieron bajo el mar, antes de elevarse por los movimientos tectónicos. Esa evidencia es una ventana al pasado. Nos muestra que los continentes que hoy vemos como estables han pasado por transformaciones impresionantes. Lo que hoy es montaña, antes fue fondo marino. Lo que hoy es desierto, antes pudo haber sido un bosque tropical. Todo cambia con el tiempo, pero sigue un ciclo natural que mantiene el equilibrio de la Tierra. Y en ese sentido, la evolución de los continentes también está conectada con el ser humano, desde los primeros asentamientos hasta las grandes civilizaciones. Nuestra historia se ha desarrollado sobre estos cambios geográficos. Los recursos naturales, el clima y la fertilidad del suelo, que dieron origen a las culturas antiguas, fueron resultado directo de estos procesos geológicos. Exactamente. Por ejemplo, las antiguas civilizaciones florecieron cerca de zonas tectónicamente activas, porque ahí había minerales, suelos fértiles y fuentes de agua, pero también enfrentaban los riesgos de terremotos o erupciones. Es como si la evolución de los continentes nos hubiera dado tantas oportunidades como desafíos, moldeando también nuestra evolución cultural. Y lo curioso es que seguimos dependiendo de esos mismos procesos. Las zonas montañosas, los valles y los litorales son resultados de millones de años de movimientos tectónicos, y hoy en día siguen siendo lugares donde vivimos y producimos. La evolución de los continentes continúa afectándonos incluso si no lo notamos. Por eso, entender cómo evolucionan los continentes no es solo una cuestión científica, sino también una forma de valorar nuestro entorno. Nos recuerda que vivimos sobre un planeta activo, que está cambiando y que requiere respeto y equilibrio. Los mismos movimientos que formaron la Tierra son los que hoy sostienen nuestra vida. Además, si observamos el futuro geológico, podríamos decir que los continentes, aún teniendo mucho por contarnos, según los modelos tectónicos, el movimiento actual de las placas podría hacer que América del Norte colisione con Asia dentro de cientos de millones de años, cerrando el Océano Pacífico y dando lugar a un nuevo supercontinente. Sí, y eso nos recuerda que la historia geológica no ha terminado. Cada desplazamiento, cada colisión y cada erupción son capítulos nuevos de un relato que sigue escribiéndose. Nosotros solo estamos siendo testigos de una pequeña parte de ese proceso gigantesco que comenzó hace millones de años. En conclusión, la evolución de los continentes nos enseña que el planeta está en constante cambio. Nada permanece igual, y aunque esos procesos sean lentos, sus efectos son profundos y duraderos. Son lo que dan forma a la Tierra y condicionan la vida en ella. Es una historia de movimiento, adaptación y equilibrio. La Tierra se transforma y con ella todo lo que existía sobre su superficie. Entender esa evolución nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el mundo. Exacto, porque cuando comprendemos que los continentes y montañas han cambiado tanto, también entendemos que nuestro planeta no es algo fijo, sino un sistema vivo. Cuidarlo es respetar ese proceso de millones de años, del que formamos parte. Después de analizar cada tema por separado, se parece interesante ver cómo todos estos procesos están conectados. No se puede hablar de procesos geodinámicos externos sin entender los internos, ni de montañas sin mencionar la evolución de los continentes. Todo en la Tierra funciona como un sistema, como una parte cambia, afecta a las demás. Totalmente. Por ejemplo, la formación de montañas está directamente ligada al movimiento de las placas tectónicas, que son parte del mismo mecanismo que originó y sigue moldeando los continentes.
Esas colisiones que levantan cordilleras también influyen en el clima, en los ríos, en la erosión y por lo tanto en los procesos geodinámicos externos. Claro, y es curioso cómo los procesos externos, que parecen más suaves, son en realidad el complemento perfecto de los internos. Las montañas que nacen por la fuerza del interior de la Tierra luego son moldeadas por la lluvia, el viento o los glaciares. Sin esa acción externa, la Tierra sería un planeta rígido, lleno de picos y relieves extremos. La erosión, aunque destruye, también da forma, suaviza, equilibra. Exacto, es un ciclo de creación y transformación. Los procesos internos levantan el relieve, los externos lo desgastan y los materiales resultantes vuelven al interior del planeta. Es como si la Tierra respirara, se eleva, se erosiona, se renueva. Esa interacción constante explica por qué la superficie terrestre nunca es la misma y por qué cada continente tiene su propio paisaje y estructura. Además, hay que considerar el papel del tiempo. Estos procesos no ocurren en décadas ni en siglos, sino en millones de años. Y sin embargo, aunque sean lentos, su impacto es enorme. Los continentes han cambiado de forma, las montañas han surgido y desaparecido. Los océanos se han abierto y cerrado. Es como una coreografía geológica que nunca se detiene. Y si lo pensamos bien, los procesos externos son, en cierto modo, las huellas visibles de lo que pasa en el interior del planeta. Un terremoto, una erupción, una cordillera o un cañón erosionado, todos cuentan parte de la misma historia. Por eso, no se puede estudiar uno sin entender al otro. Lo que más me llama la atención es cómo esta relación también influye en la vida. La formación de montañas crea nuevos climas. La erosión produce suelos fértiles. La fragmentación de los continentes genera diversidad de especies. Toda la biosfera está conectada con la dinámica geológica. Si el planeta se detuviera, la vida tal como la conocemos dejaría de existir. Sí, y no solo en términos biológicos, sino también humanos. Las civilizaciones se han desarrollado en funciones del relieve y los recursos que la tierra les ofrecía. Las montañas protegían pueblos, los ríos alimentaban ciudades, los valles servían para cultivar, incluso nuestras fronteras políticas muchas veces coinciden con accidentes geográficos formados por estos mismos procesos. Y si miramos el panorama completo, notamos que los continentes y las montañas no son estructuras aisladas, sino capítulos diferentes del mismo libro. La formación de montañas depende del movimiento continental. Ese movimiento a su vez modifica los procesos externos, que luego transforman los paisajes. Todo está interrelacionado como si el planeta estuviera un pulso constante. Esa idea del pulso de la Tierra me gusta mucho. Si la escucháramos atentamente, podríamos notar cómo late en cada terremoto, en cada erupción, en cada río que erosiona una roca. Es un recordatorio del que el planeta está vivo y que nosotros somos parte de ese latido. También hay que destacar que los procesos geodinámicos no son solo fuerzas destructivas, a veces los vemos como amenazas, por ejemplo, los sismos o los volcanes, pero en realidad son esenciales para el equilibrio del planeta. Gracias a ellos se reciclan los materiales, se renueva la corteza y se mantienen las condiciones para la vida. Exacto, y lo que destruye en un punto, crea en otro. Las erupciones pueden arrasar paisajes, pero con el tiempo esos suelos volcánicos se vuelven fértiles. Las montañas pueden desgastarse, pero sus sedimentos formarán nuevos valles y deltas. Es un ciclo en el que nada se pierde, todo se transforma. Por eso es tan importante entender la relación entre los procesos internos y externos. Sin las fuerzas que vienen del interior, la Tierra sería un planeta muerto. Sin los agentes externos, su superficie sería
caótica e inhabitable. Juntos crean un equilibrio dinámico que hace posible la vida. Y pensar que este equilibrio ha existido durante más de 4 millones de años, a pesar de los cataclismos, impactos, erupciones y extinciones. La Tierra siempre ha encontrado la manera de estabilizarse y seguir evolucionando. Eso demuestra su capacidad de resiliencia, algo que también deberíamos imitar como humanidad. Es verdad. Cuando entendemos que la Tierra es un sistema interconectado, también comprendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. La deforestación, la contaminación o el cambio climático alteran ese equilibrio natural. Si seguimos modificando el relieve o acelerando los procesos de erosión, estamos interfiriendo en ciclos que tardaron millones de años en formarse. De hecho, hoy ya se habla de una nueva era geológica, el Antropoceno, definida por el impacto humano sobre el planeta. Es como si la Tierra hubiera entrado en una nueva fase, donde los cambios no solo vienen de su interior, sino también de nosotros, y esa es una gran responsabilidad. Esa reflexión me parece clave. Todo lo que hemos hablado, montañas, continentes, erosión, nos muestra que el planeta siempre ha cambiado, pero ahora lo hace a un ritmo más rápido por nuestra intervención. Si no respetamos esos procesos naturales, podríamos alterar el equilibrio que permitió la vida durante millones de años. Por eso, más que temerle a la fuerza de la Tierra, deberíamos aprender de ella. Los procesos geodinámicos nos enseñan paciencia, transformación y equilibrio. Todo cambio, por más violento que parezca, tiene un propósito dentro del ciclo planetario. Y creo que ese es el mensaje más importante de este podcast. Entender que los procesos naturales no están separados, sino que son parte de una misma historia, una historia que sigue escribiéndose y de la cual nosotros somos un capítulo más. Sí, una historia que empezó con el fuego del magma y que hoy continúa con nosotros. Las montañas, los continentes y los ríos son testigos de la evolución de la Tierra, pero también de nuestra propia evolución como especie. Si los cuidamos, seguiremos siendo parte de ese relato por mucho tiempo más. Hemos recorrido un largo camino desde los procesos geodinámicos externos hasta la evolución de los continentes. Y si algo queda claro, es que la Tierra nunca está quieta. Cada roca, cada valle, cada montaña es el resultado de millones de años de movimiento y transformación. Exactamente. A veces olvidamos que el planeta no es solo un escenario estático, sino un organismo activo. Lo que hoy vemos como estable es solo un instante dentro de una historia geológica que sigue desarrollándose. Y en esa historia, los procesos externos e internos actúan como fuerzas complementarias. Uno da forma, el otro equilibra, uno destruye, el otro crea. De esta interacción nacen los paisajes que admiramos y los recursos que sustentan la vida. También aprendimos que todo está conectado: el origen de los continentes, la formación de montañas, la erosión de los ríos, la aparición de nuevas tierras. La Tierra es un sistema donde cada cambio genera otro, donde nada ocurre de manera aislada. Y más allá de la ciencia, hay un mensaje simbólico. Así como la Tierra se transforma, nosotros también debemos adaptarnos y evolucionar. Entender esos procesos nos hace valorar la fragilidad del planeta y la necesidad de protegerlo. La Tierra no necesita detenerse, solo necesita equilibrio. Los mismos procesos que le dieron forma hace millones de años siguen actuando hoy. Nuestro deber es convivir con ellos, aprender de su ritmo y respetar sus ciclos. Creo que eso resume perfectamente todo lo que hemos conversado. La Tierra está viva y cada movimiento, por pequeño que sea, es parte de su respiración.
Sí, y nosotros somos parte de esa respiración. No solo vivimos en el planeta, somos parte de él. Entenderlo así nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Así que cuando vemos una montaña, un río o un valle, recordemos que nada de eso es casualidad. Son huellas del tiempo, del poder de la naturaleza y de la historia que compartimos con la Tierra. Y con esa reflexión cerramos este episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la geología, la historia y la vida misma, porque al final comprender cómo se mueve la Tierra es comprender quiénes somos y hacia dónde vamos.